Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana que nos permite el Señor. Bueno, pues estamos contentos, ¿verdad? Nuevamente en la casa de nuestro Dios, porque tenemos la oportunidad de estar en este lugar, de hablar con nuestro Dios, de poder orar, de poder cantar, de poder sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Al final, voy a pedir a mis catecúmenos que estén por aquí terminando el culto para que tengamos nuestra clase. Y bueno, pues también agradezco al Señor porque nos da la oportunidad, hermanos, de exponer su palabra, pero también, hermanos, de compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios, que viene a ser ese alimento espiritual para nuestras vidas, hermanos, y que nos llena de fortaleza. Y vamos a continuar, hermanos, con estos estudios que estamos realizando de la primera carta del apóstol Juan, y le voy a invitar para que abramos las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 22, y del capítulo número 5 vamos a leer el verso número 14. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 22, y el capítulo número 5 de esta primera carta, verso número 14. Gloria a Dios. Cuando estemos convenidos, vamos a
glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 22 y capítulo número 5, verso número 14. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. De una manera unida, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el capítulo 5, verso número 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Siéntense. Este es el complemento de esa cita que se encuentra ahí en el Evangelio de Marcos, que dice que todo lo que pidiereis en oración lo recibiréis. ¿Sí? Y cuando se utiliza solamente este texto de manera aislada, parecería que es todo lo que tú pidieras, cualquier cosa, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando lo complementamos con esta primera carta de Juan, dice Juan que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces ya no es cualquier cosa que pida. ¿Sí? Si tengo fe y pido cualquier cosa voy a recibir. Sí, pero dice la Escritura que esto es porque guardamos sus mandamientos. Y dice, y hacemos las cosas que son agradables a Él. Ay, caray, pues ya me la puso más difícil, ¿verdad? Ya entonces no es nada más que tenga fe y que pida y reciba, sino que tenga fe, que pida, que guarde sus mandamientos y que haga las cosas que son agradables a Él, ¿verdad? Y entonces sí dice capítulo 5, verso 14, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿le puedo pedir $1,000,000? Sí puedo, falta que quiera, ¿verdad? Porque dice la Escritura que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces esa fe extrema que se predica en muchos púlpitos no es cierta, solamente lleva a las personas, muchas veces al cristiano, a la frustración. ¿Por qué? Porque dice el cristiano, tengo tanto tiempo orando al Señor para que me dé un carro último modelo y no me lo ha dado, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir que tenemos que complementar ese texto del Evangelio con el de la carta de Juan, y entonces sabremos que todo lo que pidiéremos recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque hacemos las cosas que son agradables a Él, y aparte porque pedimos conforme a su voluntad. Ahí es donde dice la Escritura, entonces Él nos oye. ¿Sí? Entonces, retomando nuestra primera carta de Juan, hemos podido estudiar algunas características que la Biblia nos enseña con respecto a quién es un cristiano, porque ahorita si usted le pregunta a cualquiera, oye, ¿tú eres cristiano? O tú, te va a decir que sí, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque tienen el pensamiento, la creencia de que todas las personas somos hijos de Dios, lo cual la Escritura nos lo aclara. En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino aquellos que le han recibido, aquellos que han creído en su nombre. A esos dice que les ha dado esa facultad. Entonces no todos son cristianos, ¿verdad? Cristiano es aquel que sigue a Cristo, que lo tiene como su Salvador y que vive conforme a su palabra. Veíamos que las características a la luz de la Biblia de quién es un cristiano, bueno, la primera de ellas es que tiene comunión con sus hermanos en la fe.
Esta es una característica que debe de haber en la persona que se dice que es cristiana. Tiene comunión con sus hermanos en la fe. Y también la segunda característica nos dice que se congrega con sus hermanos en la fe, porque si no, entonces ¿cómo va a haber comunión? Si no se congregan, no puede haber comunión, ¿verdad? Entonces van de la mano. La tercera característica es que reconoce y confiesa sus pecados. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cuarta característica a la luz de la Biblia de quién es un cristiano es que guarda sus mandamientos, ¿verdad? La quinta característica, dice la Escritura, es que no ama al mundo. Hace una diferencia entre lo que es el mundo y lo que es de Dios, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2:15. La sexta característica a la luz de la Biblia de quién es un cristiano es que permanece en la verdad, ¿verdad? Salieron de nosotros, dice la Escritura, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay una doctrina profunda, la doctrina de la salvación. Si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, bueno, ya lo platicamos en su momento. Inclusive por ahí les di una hojita, ¿verdad?, donde están las bases bíblicas que están a favor de que la salvación sí se pierde y las bases bíblicas que están a favor de que la salvación no se pierde. Pero bueno, concluíamos en que con que haya una nada más que nos diga que sí se pierde es suficiente para no arriesgarle, ¿verdad? Porque aquel que dice que no se pierde y en realidad sí se pierde, pobrecito de él. Pero aquel que dice que sí se pierde pero no se perdía, ¿qué tiene? Se esforzó doble, ¿verdad? Pero valió la pena. La séptima característica es que conoce a su Dios. La octava que hablábamos es que tiene fe. Y la novena es que no practica el pecado, ¿sí? Y la que vamos a ver el día de hoy, que es la décima característica a la luz de la Biblia de quién es un cristiano, es que tiene una vida de oración. Por eso leíamos en 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Una de las verdades maravillosas que nos enseña la Biblia es, y que es una bendición en nuestras vidas, es tener la seguridad de que Dios nos oye. Muchos no tienen esta seguridad. Muchos piensan que están hablando al aire. Muchos piensan que a lo mejor Dios no existe. Pero nosotros simplemente con saber que Dios nos oye, tenemos la seguridad de que no estamos solos en todo el universo. Que no es que de pronto hubo una explosión y todo ese desorden que se hizo a raíz de esa explosión vino a formar todo de una manera ordenada. Esto es incongruente. Incongruente que de un desorden haya venido un orden. Si usted agarra su Biblia y le arranca hoja por hoja, todas las hojas, y se sienta a esperar a que en algún momento esa Biblia se vuelva a ordenar como estaba antes, dicen en mi tierra, aquí le va a agarrar diciembre y sus posadas, ¿verdad? Nunca va a pasar eso. Nunca de un desorden vino un orden. Entonces esa teoría del Big Bang, donde hubo una explosión y de ahí todo empezó a tener orden en el universo, las constelaciones, nuestra tierra, los seres vivos, todo empezó a mezclarse de una manera misteriosa, a manera de que empezó la vida y la evolución y toda esta teoría que el mismo Carlos Darwin en su libro Teoría, el origen de las especies, siempre manifiesta
creo que pudo haber sido así. A lo mejor y así fue. Tal vez esto pudo haber sido así, pero no afirma nada. ¿Por qué? Porque no hay manera de afirmarlo sin tratar de establecer que fue a través de cientos, miles de millones de años para que todo esto pasara. Carlos Darwin no estuvo allí, ni yo tampoco, ni usted, ni nadie de los que hemos estado sobre esta tierra nos consta que esto fue así, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura dice que en el principio, dice Génesis 1:1, Dios, un generador, un creador, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo lo creo. Eso sí lo creo. ¿Sí? ¿Pudiera ser que una explosión? Sí pudiera ser. Pero esta no fue por casualidad, sino que la Biblia nos enseña que fue por la palabra de Dios. Y si no, vayan ahí en sus Biblias a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso número 3. Allí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso número 3, nos habla de dónde viene el origen de la creación. Dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, todo lo que existe. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. De modo, dice el escritor de los Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo en el momento en que Dios lo pronunció, en ese momento apareció. ¿Sí? Cuando elevamos nuestra oración a Dios, algo dentro de nosotros nos hace sentir que no estamos hablando al aire, sino que aunque estemos solos en esa oración, Dios nos escucha. Cada día que vivimos con la seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces llego a la conclusión de que no estamos solos en el universo, que no estamos hablando al aire cuando hacemos una oración, que realmente existe un ser supremo en el universo que se comunica con nosotros y que la Biblia nos dice que es Dios. No es una fuerza superior ni el poder de Grayskull, ¿verdad? Como decía Jimán. Es Dios, dice la Escritura que es Dios, que tiene cuidado de mí, que debo de creer que me está oyendo, que debo de creer que me va a contestar, que debo de creer que vela por mi bienestar, que vela por mi salud, que vela por mi paz emocional, que Él no quiere que viva afanado, porque aparte esto es una orden directamente de Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Así dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos de vivir afanados. No debemos de vivir con ese lazo a este mundo de todo lo que hacemos, ya que el afán es el que nos lleva muchas veces a la depresión. ¿Por qué? Por problemas de diferentes tipos, problemas con los hijos, problemas entre esposos, problemas del trabajo, la tristeza que transmite este mundo, las guerras, la confusión, la incertidumbre, el tráfico, la hipocresía política, muchas cosas. Sobran razones para estar deprimidos por el mundo en el cual actualmente vivimos. Pero déjenme decirle algo. Dios, en medio de todo este caos que pudiera haber en el mundo, de toda esta confusión, anhela alentarnos a cada uno de nosotros. Anhela fortalecernos, anhela animarnos, anhela continuar dándonos fuerzas para vivir. Y todo esto se logra únicamente por medio de la oración. De la oración. No tenemos otra alternativa de vida. O enfrentamos la vida con las circunstancias que pudiera traer, como el barquito en alta mar nos hundimos. ¿Sí? Dicen algunos, tiramos el arpa o tiramos la toalla. Nunca de los nunca
Los problemas se van a resolver solos. Y abandonar los problemas es una completa cobardía. No podemos abandonar nuestros problemas. Tomarme una botella de tequila, a lo mejor sí que va a resolver el problema algunas horas, ¿verdad? Olvidar los problemas temporalmente. Pero después de que pase el efecto de esa botella de tequila, si es que no me muero de una congestión, porque es muchísimo, no solo sigues teniendo los mismos problemas, sino que ahora tienes otro más. Una deshidratación tan grande que tu cabeza parece que quisiera explotar, ¿verdad? No me consta, lo he escuchado. No se crea, sí me consta. Pero Dios de allí nos sacó, ¿verdad? De allí el Señor nos sacó. La Biblia nos enseña las diferentes maneras con las que podemos enfrentar los problemas y vencerlos. Y parte de un principio fundamental para que esto suceda es que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Miles de promesas tiene la Biblia por medio de las cuales Dios nos va a estar guiando ante cada circunstancia que podamos enfrentar, y esta es la forma en que tanto usted como yo podemos ser guiados por Dios. Un texto clave y maravilloso que nos muestra la Escritura y que nos revela esta verdad se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso número 3. Allí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso número 3, Dios nos dice unas palabras maravillosas que si nosotros las seguimos al pie de la letra, vamos a experimentar cosas maravillosas. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente te responderá, dice la Escritura, te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Miren, nosotros vemos la vida a través de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Y nos limitamos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que hablamos, a lo que podemos palpar, ¿verdad? Lo que tocamos, lo que gustamos. Y pensamos que todo se limita a esto. Y el mismo mundo nos enseña que es muy deprimente. Y sobrarían razones para pensar que el mundo se está viniendo abajo y nosotros con él. Pero cuando entendemos por medio de las Escrituras que existe otra realidad, entonces empezamos a conocer que hay forma de empezar a enfrentar las diversas adversidades que se presenten en nuestra vida y poder vencerlas. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra que si tú clamas a Él, Él te responderá. No solamente eso, sino que te mostrará, dice la Escritura, cosas grandes y ocultas que tú no conocías, que tú no conoces. Hay cosas que no vemos, que creemos, hay cosas que no vemos, que creemos que no existen, pero sí existen. Y dice la Biblia que si nosotros clamamos a Él, que si nos convertimos en personas de oración, que claman a Él, entonces dice la Escritura que empezaremos a conocer cosas que creíamos que no existían. ¿Qué es esto? Que vamos a empezar a discernir cosas que antes pensábamos que no eran posibles, que no podían suceder, que empezarás a vivir una vida de una realidad diferente, una realidad nueva, una realidad alternativa que nace a raíz de la oración. ¿Cómo es esto, hermano? Miren, prácticamente la Escritura nos dice que vamos a ver milagros. ¿Usted ha visto alguna vez algún milagro? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos visto algún tipo de milagro o hasta en la televisión, ¿verdad?
Muchas veces hasta en la televisión suceden los milagros. Prácticamente la Escritura nos dice que vamos a ver milagros. Mire, es que mi esposo no me quiere acompañar a la iglesia porque dice que es muy aburrida. Me dice que ahí nada más se la pasan cantando, nada más se la pasan escuchando a un señor que está ahí al frente hablando quién sabe qué tantas cosas. Bueno, déjeme decirle algo. Si tú te conviertes en una persona de oración, tú vas a ver el milagro en tu esposo o en tu esposa. Tú vas a ver ese milagro. Es que mi hijo, mi niño, mi pequeño de 40 años no quiere acercarse al Señor. Córrelo de tu casa. No, no es cierto, no lo corra. Conviértase en una persona de oración y usted va a ver el milagro de la conversión en la vida de su hijo. Yo estaba allá en Chiapas, allá en el ejército mexicano, y mi mamá estaba acá en Veracruz doblando sus rodillas y pidiéndole al Señor cómo no se convierte este muchacho cabezadura, qué le está pasando, que no quiere acercarse a Dios. Entonces bastó solamente unas vacaciones de allá donde estaba para que allí el Señor tocara mi corazón. ¿Y sabe por qué fue? Porque una mujer que estaba orando a Dios, una mujer de oración que le dijo al Señor: Señor, yo te lo entrego, no sé si vaya a salir en una bolsa negra o cómo de allá, pero te lo entrego. Y bendito Dios, aquí estamos. Amén, gloria a Dios. No salimos de una bolsa negra, ¿verdad? Es la oración la que cambia las cosas, la que cambia las circunstancias, la que cambia los problemas. Tanto usted como yo no podemos cambiar a nadie. Nosotros no cambiamos a nadie, ni tampoco los convencemos de nada. Pero cuando nos convertimos en hombres o mujeres de oración, dice la Escritura que alguien va a hacer ese trabajo por ti y por mí. Juan capítulo 16, verso número 7, dice el Señor Jesucristo, dice: pero yo os digo la verdad, no les voy a decir mentiras, esta es la verdad, dice. Os conviene que yo me vaya. Ahí estaba el pobre de Pedro, Juan, Jacobo, los apóstoles ahí diciéndole: Señor, no te vayas. Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a crucificar. Señor, quédate con nosotros, vamos a seguir sanando enfermos, vamos a seguir predicando el Evangelio. Estaban tristes, estaban desorientados. ¿Por qué? Porque ya el Señor se les iba y Él ya se los había declarado. Cuando el Hijo del Hombre llegue a Jerusalén, será escarnecido por los sacerdotes, por los fariseos, y le van a quitar la vida, pero al tercer día va a resucitar. Ellos ni siquiera escucharon que iba a resucitar, sino que lo iban a crucificar. Es por eso que el Señor les dice estas palabras a sus discípulos y les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo, refiriéndose a toda la humanidad, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es que de repente vi a mi mamá llorando y me dijo: ven, acompáñame a la iglesia. No. Es que hubo un tiempo, hubo un momento, hubo un transcurso de oración en su vida en la cual estuvo intercediendo por mí, y el día que unos jóvenes llegaron y me dijeron: tenemos la solución para que tu vida pueda cambiar. Dicen algunos que no necesitamos a Dios para cambiar.
Y a lo mejor sí cambian, pero un ratito nada más. O cambian una cosa por la otra. Los alcohólicos anónimos te quitan la bebida, sí, tienen su labor es muy consistente, pero no te quitan el cigarro, al contrario, te lo promueven. Entonces te quitan una cosa, pero entras a la otra, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo, por medio de la oración de esa persona, llega y toca el corazón de la persona, allí esta persona empieza a reflexionar, empieza el Espíritu Santo a redarguir en su corazón y esta persona le empieza a funcionar lo que hay acá arriba y empieza a decir, yo creo que esa persona tiene la razón. ¿Por qué? Porque muchas veces he querido cambiar, he querido tener el propósito de ser diferente, de dejar esto, de dejar aquello que yo sé que no me conviene, que yo sé que no es bueno para mi vida y no lo he logrado. O a lo mejor lo logré por un cierto tiempo, unos días, una semana, por un mes, por un año, y luego volví a recaer. Y esa recaída sobre recaída sobre recaída no termina. Dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El profeta Isaías, aproximadamente unos 700 años, 750 antes de Jesucristo, dijo estas palabras. Allí en su libro, en el capítulo 51, verso número 12, dice, yo soy vuestro consolador. Una cita para los amigos unicitarios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, enviaré al consolador. Pero 700 años, Jehová de los ejércitos dice, yo soy el consolador. ¿Quién eres tú? Dice, para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, dice, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero si hace esta pregunta, ¿pero dónde está el furor del que aflige? Porque a la luz de la Biblia el pueblo de Israel peleó sus batallas, pero Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca, dice, he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, dice. Porque a veces estamos así como dormidos. Y lo vuelve a repetir. Despierta, dice. Levántate, oh Jerusalén. Dios nos ha dado la herramienta eficaz que necesitamos. Y nosotros tal pareciera que estamos como adormitados, como que no alcanzamos a entender. Tenemos que recurrir a la oración, porque es un poder grande e ilimitado que existe en el universo y que es uno de los principales medios que Dios nos ha dado y por el cual se comunica con nosotros, por medio de la oración. Existen algunas consideraciones con respecto a la oración que es necesario que entendamos por medio de la Escritura y que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Primero, la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es comunión con Dios.
Eso es la oración. Primera Juan capítulo 1, verso número 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, esta cita está relacionada con nuestro punto número 1 que estamos estudiando de estos estudios: tener comunión con nuestros hermanos. Es nuestro primer punto. Cuando una persona es cristiana, ¿sí?, y se relaciona con otra persona que también es cristiana, esto no debe de ser basado en el negocio que va a hacer con ella. No es lo que tú puedas aportar a mi vida, lo que me va a hacer relacionarme con otro cristiano. No en la manera en que tú me puedas ser útil. No porque tengas una bonita casa, un bonito carro, no porque tengas un buen trabajo, o a ver en qué me puedes ayudar. Nuestras relaciones como cristianos no deben de basarse en lo que tenemos o no tenemos, sino que lo que nos relaciona y lo que nos une de una manera especial es el Espíritu que está en ti, y el Espíritu que también está en mí es el Espíritu Santo, y que los dos, tanto tú como yo, tenemos al mismo Padre. Tenemos al mismo Padre, Dios. Entonces dice la Escritura que si entre nosotros tenemos verdadera comunión, bueno, esa comunión, dice, se convierte en una comunión verdadera. Dice, es como si la tuvieras con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que está diciendo Juan. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice. Y nuestra comunión verdaderamente, dices, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que si entre nosotros tenemos verdadera comunión, bueno, esa comunión es como si la tuviéramos con el Padre y con el Hijo. Entonces, para que exista una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo, es necesario que entre tú y yo exista una buena comunión. Que tengamos buena comunión. Entonces surge la pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Bueno, esa respuesta es una respuesta interesante. Es una respuesta entre usted y Dios. Es una respuesta que usted le tiene que dar a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica a platicar con Él? Pero déjeme decirle una cosa, que la oración es el medio por el cual nuestros problemas se resuelven. Se lo puedo asegurar. Y sé que muchos de los que me escuchan lo han experimentado. ¿Cuántos problemas tiene? Muchos. Bueno, allí tiene la respuesta de cuánto debe de usted orar. ¿Cuántos problemas tiene? Poquitos. Ore poquito. Pero si tiene muchos, ¿cuánto debe de orar? Mucho, ¿verdad? 2 más 2 son 4. Pero si usted le pregunta a un abogado cuánto es 2 más 2, le va a decir, ¿cuánto quiere usted que sea? ¿A qué hora debo de orar? ¿A qué hora? Ok, debo de orar. Mis problemas son muchos, tengo que orar mucho. Sí. ¿A qué hora debo de orar? La Biblia nos hace algunas recomendaciones. Uno de los ejemplos se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 5, verso número 1. Dice el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera, dice, mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Dice el verso 3. Oh Jehová, a las 11 de la mañana oirás mi voz. No, ¿verdad?
Oh Jehová. Bueno, a las 9. Bueno, 8:30. Bueno, está bien a las 8. De mañana oirás mi voz, dice el salmista. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermano, pero ¿qué es de mañana? Porque es una palabra muy subjetiva. Lo que puede ser de mañana para usted, a lo mejor para mí es a las 12 del día que me levanto. ¿Verdad? La Biblia nos recomienda que por las mañanas elevemos nuestra voz a Él. Que por las mañanas nos presentemos delante de Él y aprendamos a esperar en Él. Si pones tu alarma a las 6 de la mañana porque es el tiempo en el que te preparas para ir al trabajo, bueno, ponlo a las 5:45 y ofrécele esos 15 minutos de oración a Dios. No va a variar en nada tu tiempo de alistarte para el trabajo o para tus actividades. Pero si lo haces 15 minutos antes y esos 15 minutos se los otorgas al Señor en oración, déjame decirte que de seguro ese día estará cargado de la presencia de Dios. Y ese día empezarás a experimentar cosas maravillosas en tu vida, porque dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Porque ese es el primer paso, agendarlo. Si no lo agendamos, ¿sabe qué va a pasar? Si yo le preguntara a usted cuántos quisieran orar en la mañana al Señor 15 minutos, ¿cuántos dirían que sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos tener un momento de plática con el Señor. Bueno, la pregunta es, ¿queremos hacerlo? Y todo esto se va derivando desde cuánto tiempo le dedicamos a la oración, ¿sí? ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Tenemos poquitos problemas? Bueno, ora poquito para que el Señor lo solucione. Pero si tienes muchos, pues debes de orar mucho más. ¿Para qué? Igual, para que también el Señor lo solucione. ¿Sí? Pero, ¿quieres o no quieres que esto suceda? Porque este es el primer paso. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo vamos a tener comunión con el Señor si no apartamos un tiempo de oración? Y si no lo agendamos, déjeme decirle algo, eso nunca va a suceder. Sí, a lo mejor va a cerrar sus ojos ahorita terminando la predicación 5 minutos y va a orar y va a decir, ya oré a Dios. Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de oración, sino me estoy refiriendo a la oración que dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El cristianismo es una vida de oración con Dios. El cristiano es una persona que ha descubierto que su vida de relación con Dios le va a dar la victoria en cualquier cosa que él emprenda, que él se enfrente, problemas, cualquier situación. Entonces, primeramente la oración es tiempo de comunión con Dios. Pero no lo vamos a dejar en el aire. Yo le voy a hacer una propuesta. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a orar 15 minutos todos los días de las 5:45 a las 6 de la mañana? ¿Cuántos se unen a esta causa? Bueno, nuestra hermana Cleo, por acá escuchando a mi hermana Nora, nuestro hermano Florido, por ahí Betty también, ya se Lola, nuestra hermana Sergio, ya está acá para la nuestra hermana Zulma, seguramente ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece si ustedes, junto con su pastor, a las 5:45 nos levantamos a platicar con Dios? Nos levantamos a orar a nuestro Dios. Agéndelo porque solamente así es como funciona.
Solamente así es como si lo haríamos. Hermano, es que yo tengo mi tiempo de oración. Bueno, qué bueno que tenga ese tiempo de oración. Pero yo le estoy invitando 15 minutos de las 5:45 a las 6 de la mañana para que ore conmigo todos los días. Yo no lo voy a ver, usted no me va a ver, pero Dios sí nos va a estar observando, ¿verdad? Si usted entra hasta las 7, 8 de la mañana y dice, hermano, es que yo todavía a esa hora no entro, bueno, levántese y ore esos 15 minutos, vuélvase a dormir, no pasa nada. Vuelva a poner la alarma, ¿verdad? Pero aquí lo importante, hermano, lo importante, necesitamos de la oración. Necesitamos de la oración. Y mientras no nos hagamos el hábito de la oración, no va a suceder nada. Solamente vamos a vivir emocionalismo. Porque la predicación llegó a lo profundo de mi corazón y salí muy edificado, pero saliendo de la puerta del templo, todo cambió. Claro, porque allá afuera, ¿sabe quién lo está esperando? Un león rugiente, dice la Escritura. Un león rugiente que está dispuesto a devorarlo, a comérselo, a quitarle todos sus ánimos que usted lleve de la puerta, de aquí para la puerta. ¿Sí? Entonces, conste, hermanos, es un compromiso. 5:45 a 6 de la mañana. Yo también voy a poner mi alarma. 5:45 a 6 de la mañana, todos los días vamos a orar a nuestro Dios. ¿Ven? Segundo, la oración es gratitud con Dios. Una vez que he entablado un canal de comunicación con Dios, debo de iniciar a expresarle a Dios la gratitud que tengo para con Él por todo lo que hace en mi vida. ¿Por qué tengo que dar gracias? Dice la Escritura que por todo. Por todo, hermano, es que yo empiezo a orar y de repente ya se me acabó el argumento. La Escritura dice que oremos por todo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ya empezamos a tener un poquito más de cosas por las cuales orar a Dios. Dice que oremos, que demos gracias por todo. Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la comida, te doy gracias por que me das un hogar, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi papá, te doy gracias por mi mamá, te doy gracias. Y miren, la lista se empieza a extender. Luego esos 15 minutos van a ser insuficientes. Tercero, dentro de la oración debemos de confesar nuestros pecados. Ya establecimos un momento de comunión, iniciamos dando gracias y posteriormente empezamos a reconocer nuestros errores. Tenemos que sensibilizarnos y contarle a Dios todos los detalles de todo lo que recordemos que no estuvo bien. Señor, fíjate que hoy tuve un mal pensamiento. Señor, fíjate que hoy me enojé, me bronqué ahí con unos compañeros del trabajo. Señor, fíjate que con mi jefe. Señor, fíjate que con mi hermano. Señor, fíjate que con mis papás ya no los comprendo. Señor, fíjate que esto. ¿Por qué? ¿Por qué con tanto detalle, hermano? ¿Por qué? Porque en ese momento te estás poniendo de acuerdo con Dios. Y todo aquello que tú necesites que Dios quite de tu vida, se lo tienes que contar, se lo tienes que decir. Señor, siento que a veces mis pensamientos no son buenos. En esos 15 minutos dígale, Señor, ayúdame a tener pensamientos buenos. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarto y último, iniciamos, después de que ya establecimos comunión, dimos gracias y confesamos lo malo que somos, entonces iniciamos con esa intercesión dentro de la oración. ¿Por quién le pides a Dios cuando oras? Bueno, te voy a dar una idea. Primeramente por nuestras familias. Primeramente por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres. Por todos los nuestros, por nuestra iglesia, por los que están cercanos, por los que están lejanos. Por los siervos de Dios, para que siga habiendo palabra de Dios.
por aquellos que están desempeñando algún tipo de ministerio, por nuestras autoridades, porque mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y dice la Escritura que debemos de hacerlo para que podamos vivir de una manera tranquila, para que podamos seguir teniendo esta libertad de culto, de predicar, de evangelizar, de ser parte de la obra de Dios en el mundo. Hay muchas cosas, entonces ya cuando vemos a detalle, ¿por qué pudiéramos orar? ¿Sí? Intercesión dentro de la oración. Y por último, ya hasta entonces, comunión, gracias por pecados, intercesión por otras personas. Entonces ya voy a venir delante de Dios y le voy a pedir por mí, por lo que yo quiero, por lo que me hace falta, por lo que está pasando aquí en este corazoncito, por lo que está pasando en mi pensamiento, por lo que está pasando en mi vida, por nuestra salud, por nuestra estabilidad emocional, por nuestro servicio a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero ser dentro del reino de Dios? Y si no lo sé, también se lo puedo preguntar. También le puedo decir, Señor, ¿qué quieres que yo sea dentro del reino de Dios? Y cualquier cosa, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo quiero decirle en esta tarde ya que Dios me está escuchando. Amén. Dios me está escuchando. Dios nos escucha y esto es una maravillosa bendición. Nuestras oraciones no son al aire, nuestras oraciones no dejan de tener su contestación. En su momento Dios contesta de una o de otra forma, Dios va a contestar nuestra oración. Entonces, si le puedo pedir $1.000.000, hermano, pídaselo, a lo mejor se lo da y comparte. Pero si no se lo da, no pasa nada. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que pedimos conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo, en una situación muy difícil, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Si quieres, a lo mejor no es tan necesario que yo sea crucificado. Si, Señor, mi carne, mi cuerpo me está diciendo que este sacrificio es muy difícil. Es muy complicado. O sea, voy a morir. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y la voluntad del Señor fue llevarlo a la cruz para que tanto usted como yo hoy tuviéramos el privilegio de la oración, de orar con nosotros. Yo le invito en esta hora para que reflexionemos en esto y le digamos: Señor, hazme ser un hombre, una mujer de oración. Hazme ser una persona que experimente lo que es la oración, y a partir de ese momento yo le puedo asegurar que su vida va a sufrir un cambio muy grande delante de la presencia de Dios, porque usted va a empezar a conocer aquellas cosas que dice Jeremías, grandes y ocultas, que no conocemos, o que no conocíamos, pero que existen y que Dios quiere que conozcamos. Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios y digámosle: Señor, te agradezco porque me has dado esta herramienta maravillosa de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana, ya tarde, oh Dios, porque nos das, Señor, de tu palabra, porque pones en cada uno de nosotros, Señor, este deseo maravilloso e inmenso de vivir en esos tiempos, en esos momentos de comunión contigo. Muchas veces, Señor, por los afanes, por el trabajo, por las múltiples ocupaciones que tenemos,
Siempre hay en nuestro corazón el deseo de orar a ti, de comunicarnos contigo, pero a veces, Señor, no hay el tiempo. A veces el tiempo se nos va y llega el cansancio y posponemos y decimos mañana lo haré o pasado lo haré y así nos la vivimos posponiendo. Pero hoy en esta tarde, Señor, hemos hecho un compromiso de oración de las 5:45 de la mañana a las 6 de la mañana. Estaremos clamando a ti, estaremos como iglesia, Señor, comunicándonos contigo, teniendo esos momentos de comunión, intercediendo por nuestros hermanos, pidiéndote, Señor, que tu gloria se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y que podamos ver cómo, oh Dios, los milagros fluyen en tu iglesia, Señor, porque es un principio de fe, porque es la forma en la cual, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Gracias te damos, oh Dios, porque nos das este entendimiento, Señor, de tus palabras, este entendimiento de las Escrituras, este entendimiento, Señor, por medio del cual cada uno de nosotros podemos tener comunión contigo. No necesito palabras especiales, no necesito palabras muy rebuscadas, solamente necesito abrirte mi corazón y decirte lo que hay en él. Solamente necesito abrirte mis pensamientos y decirte tal cual pienso, Señor, tal cual creo, Señor, tal cual he sido. A lo mejor no ha sido lo correcto, oh Dios, pero precisamente por eso quiero tener estos momentos de comunión contigo, para que tú me dirijas, para que tú me enseñes qué es lo correcto, para que tú me enseñes, Señor, cuál es la verdad, y de esa manera pueda caminar siempre contigo, pueda caminar tomado de tu mano, pueda caminar siempre reconociendo que tú eres el que sostiene mi vida. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dice un coro: Cristo, quiero caminar siempre contigo. Vamos a cantar este coro antes de ser despedidos de la casa de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
estudios de la casa de nuestro Dios. Quiero hacerle una invitación más, hermanos. Necesitamos tanto de la oración que, bueno, vamos a establecer al principio de nuestros cultos media hora de oración antes de que inicie. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Amén. Antes de que inicien nuestros cultos, a partir del próximo domingo ya, media hora antes estaremos reunidos orando a nuestro Dios. Sí, Porque necesitamos mucho de la oración. sí, amén, El mundo necesita de la oración. sí, Entonces, si nuestro culto empieza a 11:30, bueno, desde las 11 de la madrugada estaremos aquí orando a nuestro Dios. amén. Media hora. Sí, ¿Okay? Vamos a orar para que el Señor nos respalde en esta oración. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me darán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cantamos nuestra doxología. La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga.